Hola, te doy la bienvenida al segundo episodio de Logística en Esencia, el podcast de Griver. En este podcast vamos a ir paso a pasito convirtiéndonos en expertos de comercio exterior. El primer episodio fue todo acerca de la importación y ahora damos como toda la explicación de lo que es exportación. Para esto te presento a mi co-host Ivonne Guevara, que es una crack en comercio exterior. Hola, muchas gracias. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Y bueno, esperando que nos acompañen en los siguientes y igual, como comenta mi compañera Araceli, vamos a ir poco a poco hablando de temas de comercio exterior, de lo más básico, hasta ya metiéndonos un poquito más en materia. Bueno, y como lo comentaba, el primer episodio fue todo de importación, qué es importación. Entonces, si no lo han visto, regrésense, escúchenlo y se pasan por acá para entender paso a paso qué es la exportación. Para iniciar me gustaría saber qué es exportación, o sea, cuál es la diferencia en materia de reglamentación, etcétera, con la importación. Ok. Bueno, recordemos un poquito el episodio pasado que hablamos de importación, efectivamente. Recordamos que comenté que importación es cuando se introduce un producto extranjero a nuestro país. Y existen dos grandes categorías, importación definitiva, importación temporal. Ahora, ¿qué es exportación? Es a la inversa, es producto nacional o nacionalizado que sale de México hacia el extranjero. Y de igual manera, así como en importación tenemos dos categorías, en exportación también tenemos dos grandes categorías, que es exportación definitiva y exportación temporal. ¿Qué sería una exportación definitiva? Pues bueno, cuando hacemos una venta, ¿no?, de un producto mexicano, puede ser un producto natural, ¿no? México es un país muy rico en ese tipo de productos, puede ser un producto natural que vendemos a un cliente en el extranjero y bueno, el objetivo es que esa venta pues obviamente ya no regrese, ¿no? Eso sería una exportación definitiva. ¿Cuál sería una exportación temporal? Bueno, y de igual manera, un producto que sale de México hacia el extranjero, pero por un objetivo y un tiempo determinado. Ejemplo, un evento cultural, eventos deportivos, en donde salen productos de nuestro país para cumplir con un objetivo y una vez cumplido esto, pues regresan o retornan a nuestro país. Perfecto, entonces ¿nos puedes dar un ejemplo básico de los dos tipos, o sea, de exportación? Sí, una exportación definitiva, como lo comentaba, no sé, vamos a suponer que tú tienes un plantío de piña, cultivas piñas y encontraste un proveedor en el extranjero que desea tu piña, ¿no? Entonces tú vas a exportar esa piña, haces una venta de tu piña, haces una factura y tu proveedor en el extranjero te lo compra y tú vas a exportar esa piña. Esa piña, obviamente, el objetivo es que se quede en el extranjero sin retorno. ¿Cuándo puede retornar? Que es lo que no deseamos en una exportación definitiva. ¿Cuándo puede retornar? Que la piña llegue dañada, ¿sí? Que no llegue de la calidad que acordaron. Y bueno, en ese caso sí tendría que haber un retorno. Hablando de productos, de manufacturas, a lo mejor llega descompuesto, etcétera, necesita mantenimiento, entonces esa exportación que es definitiva necesita un retorno para determinado caso. Y hablando de una exportación temporal, un ejemplo, pues como te lo comentaba, vamos a suponer que tenemos un evento en Guatemala, ¿sí?, en donde vamos a exponer estas fotografías, ¿no?, en donde, pues bueno, nos las llevamos, hacemos una exportación temporal, porque van a estar por un tiempo definitivo, se hace la exposición, se termina el evento y una vez que termine, se regresa acá al país. Que es un caso real, porque justo estas fotografías estuvieron en una exposición en Guatemala, creo que no habíamos comentado, pero somos de Veracruz, entonces justo de Veracruz se fueron a Guatemala y tuvieron que pasar por todo este proceso, ¿no? Exacto. Buenísimo. Y para las personas que quieran exportar sus productos, ¿nos puedes dar como los pasos que deben de seguir para, pues, lograrlo? Sí. Hablando entre diferencias entre importación y exportación, una exportación es más noble, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque un país siempre va a controlar y cuidar más la mercancía que entra que la mercancía que sale, ¿no?
Y es cuestión pues de lógica, ¿no? Un país siempre vigila, controla más lo que entra que lo que sale. Hablando de exportación, que es mercancía que sale, pues ¿quién es el principal interesado de cuidar y vigilar esa mercancía? Pues la autoridad del país al que está entrando, que en este caso es el extranjero. Entonces, por eso hablando, por ejemplo, de regulaciones, restricciones no arancelarias, que son permisos, existen más permisos a la importación que a la exportación, ¿no? Entonces, ¿hay permisos a la expo? Sí hay permisos, pero son los menos, ¿no? Hablando de pago de aranceles, hablando de pago de impuestos, básicamente ubico un producto que es el maíz blanco, que paga impuesto a la exportación de un 50%. Y de ahí todos los productos están exentos de arancel. ¿No? ¿Por qué? Porque un país siempre le va a beneficiar más que haya más exportaciones. Por eso todos los países, incluido México, apoyan mucho a sus exportadores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le conviene que exactamente crece economía, trabajos, etcétera. Entonces, hablando de aranceles, es más, no tenemos aranceles a la exportación. ¿Qué es lo que tiene que hacer un exportador? Vamos a suponer que tú tienes un producto, ya tienes tu cliente en el extranjero, ya vas a realizar la venta. Debes de conocer muy bien tu producto, pero no tanto en la funcionalidad, porque obviamente tú lo produces, tú lo conoces en ese sentido, sino más bien en las limitantes que pudiera tener tu producto. Porque hablando de cuestiones de logística, si estamos hablando de productos perecederos y los vamos a vender al extranjero, tenemos que considerar los tiempos de traslado, ¿no? ¿Para qué? Pues la vida del producto, pues está relacionado con esos tiempos. Puede salir el producto de aquí de México en perfectas condiciones, pero si el traslado se tarda 15 días, 20 días, pues posiblemente ya llegue pasado nuestro producto, de mala calidad, amayugado, etcétera. Entonces, sí es muy importante la logística, conocer la vida de nuestro producto, si estamos hablando de perecederos, seleccionar muy bien el transporte en el que se va a mover nuestro producto, si necesita algún cuidado especial, refrigerados, por ejemplo, etcétera. ¿Para qué? Porque obviamente cuando estamos hablando de una exportación, ¿quién es el responsable de esa mercancía? Nosotros, ¿no? Cuando estamos hablando de una importación, pues el responsable de que llegue bien la mercancía es el que está en el extranjero. Nosotros aquí en México nada más recibimos. Pero ya cuando hablamos de una exportación, la responsabilidad de que llegue un producto bien, pues es de nosotros. Entonces tenemos que cuidar todos esos aspectos. Ok, y mencionabas, tengo curiosidad, el caso del maíz. ¿Por qué crees que se le cobre? O sea, Ok, tanto los aranceles, que son regulaciones arancelarias, como los permisos, que son regulaciones no arancelarias, su objetivo de creación es controlar o regular mercancías. El arancel a la exportación, que es para el maíz blanco, su objetivo es evitar el desabasto aquí en México, ¿no? Por eso se le puso un 50%, digo, es un arancel, hablando de comercio exterior, es un arancel alto a la exportación. ¿Para qué? Para evitar por ahí el desabasto y que nos quedemos con suficiente producto aquí en el país. De acuerdo, entonces cada producto va a tener sus restricciones, es importante conocerlas. ¿Y de quién nos podemos apoyar? O sea, seguramente hay ciertos actores que nos puedan facilitar este proceso, ¿no? De exportación. ¿Quiénes serían o a quién debemos buscar para esto? Sí, bueno, principalmente si tú eres una persona física o moral que quiere hacer una exportación, debes estar alineado en situación fiscal, ¿no? Con el SAT debes primero tener tu RFC. Si vas a exportar alguno de los productos, tenemos dentro de la normativa aduanera, existe algo que se llama el anexo 10. Dentro del anexo 10 vienen listados productos para los cuales si tú importas o exportas determinado producto, necesitas inscribirte a algo que se llama padrón, ¿no? Ya sea padrón de importadores o padrón de exportadores, dependiendo del sector. Entonces, si tu producto es, por ejemplo, calzado, seguramente necesitas estar inscrito en ese padrón de exportadores sectoriales.
Entonces, los productos siderúrgicos también necesitan padrón. Entonces, primero, verificar antes de, digo, a lo mejor como exportador nos gana la emoción y ya queremos tener nuestro producto en el extranjero, pero digo, sí tenemos que conocer bien antes qué regulaciones, te digo, son las menos, pero sí existen, qué regulaciones debemos de cumplir. Eso, ¿quién nos los va a decir? Por ejemplo, un agente aduanal, ¿no? El agente aduanal, recordemos, igual lo comentamos en el episodio pasado, un agente aduanal es el experto en comercio exterior. Él es con el que te vas a acercar y le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero exportar este producto, y él lo primero que va a hacer, igual lo dije en el episodio pasado, clasificar tu producto. Recordemos que clasificar es asignarle un código a una mercancía que aquí en México se llama fracción arancelaria, que es una serie de números, que son 8 números, fracción arancelaria, y para clasificar un producto es la fracción arancelaria más el NICO, ¿no? El número de identificación comercial, que son 2 números, para así asignarle ese número a tu producto, y en base a ese número podemos saber si debe de cumplir o no con alguna regulación, si paga o no aranceles, que te digo, bueno, la exportación prácticamente es arancel cero, y si debe de cumplir si tiene alguna otra restricción. Por ejemplo, los huevos de tortuga están prohibidos a la exportación. Okay. No a la importación, pero sí a la exportación. Okay. Entonces, eso también lo debemos conocer. A lo mejor como exportador no lo sabemos, pero el agente aduanal sí lo sabe. Entonces, nos acercamos con el agente aduanal para saber todas esas restricciones que puede haber en tu producto que quieres exportar. ¿Qué otro intermediario? Transporte, ¿no? Como te comentaba, el transporte es de vital importancia porque es lo que va a determinar que tu producto llegue bien o no llegue bien, ¿no? Debemos de conocer la vida de nuestro producto, los cuidados, la logística. Digo, si vamos a exportar a Estados Unidos, el transporte pues sería terrestre, ¿no? Si vamos a exportar a Europa, marítimo. Entonces, depende mucho el destino a donde vaya, es el tipo de transporte y el cuidado que se le va a dar. Y controlando siempre los tiempos para Correcto. Que tu producto llegue bien. Correcto. La verdad es que ya van 2 veces que mencionamos esta parte de la clasificación arancelaria, y justo Griver se preocupó también por esa parte de que cuando tú quieras importar o exportar, se llama Griver HS Coder, donde tú nada más buscas, o sea, pones el producto y te va a dar esta clasificación, y ya ahí mismo es basado en inteligencia artificial y te va a decir qué es lo que requieres también para que, no sé, te facilite este proceso, sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Está muy bien. ¿Por qué? Porque ahí ya no dependerías de ir con un agente aduanal, ya no dependerías de ir con un clasificador. Tú utilizas este sistema, le das los datos de búsqueda, ¿no? ¿Qué es tu producto? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y te da, entiendo, las opciones de clasificación. Ajá. Y una vez que ya tengas tu fracción arancelaria, puedes tú mismo saber qué regulaciones está, si está prohibida o no. Entonces, ahí ya puedes determinar si tu operación de exportación te conviene o no te conviene, ¿no? Sí, justo era como para saltarte, o sea, se creó para que se saltara ese pasito, y cuando tú ya llegaras con el agente aduanal, porque entiendo que sí o sí debemos de contar con uno, pues ya vayas preparado con todas las regulaciones y ya sepas qué clasificación tiene tu producto. Y bueno, seguramente existen muchos errores que se cometen al querer exportar, y no sé si nos puedas decir cuáles son los más comunes que se cometen y que podemos evitarnos escuchando este podcast. Básicamente yo te podría decir que sería el desconocer las limitantes de nuestro producto. Yo lo que podría recomendar, hablando de una exportación, es primero haz una pequeña exportación, ¿no? Una pequeña exportación de tu producto, mide los tiempos, ¿no? Más que nada si estamos hablando de tu primera exportación, ¿no? Mide los tiempos, que tu producto llegue bien, y ya de ahí, pues, bueno, te avientas como tal a la exportación normal, ¿no? Y yo creo que básicamente sería eso. Y repito, mientras mejor conozcamos nuestro producto,
no debería de haber problemas. En la aduana revisan mercancía tanto a importación como a exportación. Hablando de tiempos, una exportación es más ágil, más rápida, su proceso en aduanas es más rápido. ¿Por qué? Porque hay un barco, hablando de aduanas marítimas, hay un barco que nos está esperando, bueno, que está ahí posicionado y que no nos va a esperar hasta que nosotros, una vez hecho el pedimento, decidamos presentarlos ahora sí a aduana para que se active el mecanismo de selección automatizado. El barco se va y no te espera. Entonces, por eso los tiempos son más rápidos, a diferencia de una importación, que la mercancía de importación llega y queda almacenada, puede quedar almacenada en un recinto fiscalizado, mientras haces tu pedimento, haces tu previo, pagas las contribuciones, etcétera, pero en una exportación no, es como el camión, si se va, ¿qué es lo que haces? Tienes que esperar el próximo. Y hablando de barcos, pues no es de que llegue uno ahorita y enseguida son, luego se pueden alargar más los tiempos. Entonces, por eso las exportaciones son más ágiles. Y regresando al tema de tu pregunta, pues sería básicamente conocer eso, ¿no? Conocer tu producto, que esté bien clasificado, porque una vez bien clasificado tu producto podemos saber las regulaciones, conocer bien al país a donde va a ir, ¿sí? Porque, bueno, obviamente es lógico, no vamos a saber la normatividad del país extranjero, ¿no? Pero sí a lo mejor investigar un poquito, ¿no? A lo mejor aquí en México no está prohibida la exportación, pero en el país a donde va puede ser que sí esté prohibida esa importación de ese producto o necesite algo en específico para que llegue. Entonces, si lo sabemos desde un principio, nos evitamos retrasos en que ese producto finalmente llegue a las manos del usuario final, que sería tu cliente en el extranjero, ¿no? Entonces, conocer un poquito de las regulaciones del país a donde va a llegar para evitar ese tipo de cosas. Va a haber clientes tuyos que te puedan pedir un certificado de origen. ¿Qué es eso? México cuenta con diferentes tratados, convenios internacionales, tratados de libre comercio con diferentes países, ¿sí? En los cuales existen preferencias arancelarias, son acuerdos que hacen los países para salir beneficiadas todas las partes, ¿no? En el intercambio comercial de mercancías. Entonces, si nosotros exportamos a Colombia, por ejemplo, tenemos un tratado con Colombia, entonces si ese producto está listado como beneficiado, pues tu cliente en el extranjero lo más seguro es que te pida un certificado de origen para él aprovechar ese beneficio y no pagar o pagar menos contribuciones. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer como exportador aquí? Realizar un certificado de origen con apoyo del gobierno, con apoyo de la BUSEM y realizar tu certificado de origen en el cual comprueba que el producto es mexicano y por lo tanto puede gozar de un beneficio arancelario. Ok, correcto. Son muchas cosas, pero la verdad es que ya muy aterrizado a un ejemplo, se me ocurre, justo tengo un tío que sabe que estoy trabajando en una empresa de comercio exterior y siempre me está diciendo de que, oye, tengo una cerveza artesanal que tiene una duda muy básica y no sé si muchos importadores y exportadores lo tengan, o sobre todo emprendedores, de que me dice, tengo que llenar un contenedor, porque se escucha mucho la palabra contenedor y así, para poder llevar mi producto al extranjero, o cómo le hacen como estas pequeñas empresas que están trabajando, te digo, esto es cerveza artesanal, entonces obviamente no tiene un lote gigante, claro, y lo quiere hacer llegar a otro país, entonces necesita un gran volumen o puede como exportar pequeñas cantidades. Sí, tanto a la exportación como a la importación no necesitamos llenar un contenedor, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del volumen de nuestra mercancía. A lo mejor nuestra mercancía cuesta mucho dinero, pero cabe en una cajita, ¿no? Okay. O a la inversa, a lo mejor nuestra mercancía no cuesta tanto dinero, pero llenamos un contenedor porque son colchones o X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no logramos llenar un contenedor? Existe la consolidación de carga, ¿sí? Okay. Que es básicamente las navieras te rentan los contenedores y en ese contenedor va mercancía mía, va mercancía tuya como otro exportador, va mercancía de otro exportador y así van llenando ese gran contenedor con mercancía de diferentes, en este caso, exportadores, y cuando llegue a su destino,
pues la desconsolidan y van sacando la mercancía de cada parte. O si hacen escalas, también puede haber que hagan escalas, pues también. Pero no es necesario llenar un contenedor. No sé, se me hacía como un mito, ¿no? De que necesito llenarlo para poder exportar mi producto. Y pues bueno, para cerrar esta entrevista me gustaría que nos dieras, no sé, 3 tips para que puedas exportar tu producto sin ningún... Ya nos diste bastantes, pero así los 3 principales para que las personas que quieran exportar su producto pues se animen. Por ahí me encantó inicia con, o sea, una prueba, ¿no? Hace una prueba y así la pasa. Básicamente tu producto puede llegar al extranjero, pero también el tema de, pues, de buscar clientes allá, o sea, es como que mi duda, o sea, investigar el mercado al país al que tú deseas exportar. No sé si eso sea como chamba o trabajo de nosotros o tú ya tienes un cliente y ahí él que vea cómo lo vende en el extranjero. O sea, no sé. Puede ser de las dos formas. Digo, tu interés es vender tu producto. Ajá. Ese es tu objetivo, ¿no? Puedes hacer un estudio de mercado. Digo, a lo mejor si tú cultivas piña, no vas a venderle a un país que está lleno de piñas, ¿no? Ajá. Vas a venderle a un país que está escaso de piñas, que no cultiva piñas y que para ellos la piña es oro puro, ¿no? Ajá. Entonces, hacer un estudio de mercado, ver la escasez de cada país y decir, bueno, ellos no tienen tanto producto de y aquí en México sí hay. Ajá. Entonces, voy a meter ese producto a ese país, ¿no? Hacer como que un estudio de mercado. Te digo, analizar bien las limitantes de tu producto, acercarte al gobierno. El gobierno de México tiene varios programas y beneficios para los exportadores. Apoyan mucho a los exportadores. ¿Por qué? Porque, como comentaba, a un país le va a importar o siempre generar exportaciones. Porque si bien es cierto, a lo mejor en cuestión de impuestos, no ganamos mucho en exportaciones, pero al final de cuentas es una venta que haces y el dinero de la venta, ¿dónde se queda? Aquí en México. Y generas empleo, se abren empresas, esas empresas sí pagan impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, se acercan al gobierno, hay programas de exportación, ubico los programas, el programa IMEX, el programa PROSEC, que básicamente está enfocado para aquellos exportadores que producen productos, ¿no? Hablábamos incluso en el episodio anterior de que estas empresas importan insumos aquí, importan temporalmente insumos para utilizarlos en su proceso de producción y al final ese producto en la mayoría de las veces se exporta, ¿no? Entonces, esa exportación es la que apoya el gobierno y pues tiene beneficios cuando quieren importar los insumos o todos aquellos materiales que van a utilizar en su proceso. Entonces, sería básicamente para un exportador, primero, estar al corriente hablando fiscalmente, ¿no? Estar al corriente en tu RFC, en cumplimiento de impuestos, todo. Después, hacer un estudio de mercado, ¿no? En el país al cual tienes tu intención de exportar un producto. Después acercarte al gobierno para saber los apoyos que puedes tener en una exportación. Después acercarte con un agente aduanal, que es el experto en comercio exterior, para que te diga aquellas regulaciones o restricciones que necesitas hacer y saber para poder exportar. Después, acercarte con un buen transportista, con un buen transporte, por los cuidados que pueda tener. También el tema del seguro, asegurar tu mercancía para cualquier daño, cualquier robo, pues también sería un buen dato. Y pues finalmente, o sea, aconsejarles y decirles que sí es posible, ¿no? O sea, a mí ahorita se me vino a la mente, porque mencionaste mucho el tema de la piña, de que, a ver, o sea, cuánto tiempo de vida tiene la piña y si es posible que llegue a otro país con todo este proceso. O sea, sí es posible, sí lo han hecho muchas personas, entonces nada más es como investigar y pues aventarse, ¿no? Porque yo sí tendría ese miedo si fuera como un producto perecedero, como tú lo dices, ¿no? Entonces sí se puede, nada más que es como investigar qué transporte y qué es lo que se requiere para que llegue bien al otro país, ¿no?
Y básicamente eso, que México digo, haciendo a lo mejor un poquito a un lado las manufacturas, hablando de productos naturales, México es vasto en productos. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Aprovechar que en muchos países o no tienen ese producto o es muy, muy difícil conseguirlo. Entonces, aventarse, iniciar a exportar en ese, obviamente teniendo los cuidados necesarios y pues bueno, y deseando que todo salga bien. Sí, es que nuestros productos son muy valorados por justo la calidad, porque no se da en otros lugares, entonces pues aprovechar esa ventaja, hacerlo y pues nada, la verdad es que agradecerte porque en muy poco tiempo dimos tips, los pasos necesarios para exportar y sobre todo qué es y quitar el miedito de hacerlo y darnos este empujón. Entonces, el siguiente episodio de qué vamos a hablar para que estemos atentos. Pues no sé, podríamos hablar, por ejemplo, de la clasificación arancelaria, ya que hemos tocado el tema en estos 2 episodios y también es una de las partes fundamentales para hacer una operación de comercio exterior, ya sea la importación o la exportación. Lo fundamental es clasificar un producto. Entonces podríamos tocar en este tercer tema lo que es la clasificación, cómo se clasifica, para qué sirve, etcétera. Y cómo hacerlo bien, o sea, porque por lo que entiendo es esta parte crucial de tanto importar como exportar. Entonces, pues muchas gracias, Ivonne. Y bueno, con esto terminamos el segundo episodio de Logística en Esencia. Hemos abordado los temas de importación, de exportación y sigue clasificación arancelaria, pero nos gustaría que nos dejen en comentarios qué otro tema de comercio exterior les gustaría que abordáramos. Acuérdense que tenemos a Ivonne, que es nuestra crack en materia legal de comercio exterior. Y bueno, también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Griever Store, donde estamos compartiendo el contenido, donde además tenemos un newsletter que pueden también suscribirse y recibir las noticias en tiempo real de todo lo que conlleva el comercio exterior. Con esto cerramos y te espero en el siguiente episodio.